Hola amigos, ¿cómo andan? Les habla Mauro Bernoco de maurobernoco.com y estoy en una nueva entrevista aquí en YouTube para todos ustedes y hoy, en el día de la fecha, vamos a estar entrevistando a Ricardo Botín, que es copywriting de manera freelance. Él está trabajando en este momento, vive en España y vamos a hablar un poco de este tema que todavía no había tocado en mi canal, el tema del copywriting y por qué es realmente muy interesante y una temática muy particular y muy concentrada en una estrategia concreta que es el copy justamente en el caso de los sitios web, puede ser de los emails también, puede ser en la comunicación estratégica de tu negocio o de tu empresa. Vamos a darle la bienvenida a Ricardo y vamos a ver cómo él maneja su negocio de copywriting. Ricardo, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Mauro, ¿qué tal estás? Muy bien, acá andamos espectacular. Hoy, un día viernes, un poquito frío acá en Argentina, no sé cómo estarán por España. Pues mira, aquí en España, aunque estamos ya llegando al verano, precisamente hoy cambiamos de estación, hace fresquito porque yo vivo en Palencia, en el norte, y en la zona, en Castilla y León, y ahí en esa zona pues suele hacer, salvo en principios de julio y así que suele hacer más calor, en estas fechas suele hacer todavía un poco de fresco. Y de hecho ha habido tormentas esta mañana, aquí estamos a mediodía, o sea que Claro. tú me imagino que estás madrugando ahora, empezando la jornada en Argentina, ¿verdad? Sí, sí, en realidad, bueno, son las 9:03 acá y a Claro. las 7 de la mañana arranco casi todos los días, más hoy que tenía que tener un poco preparado todo esto de la entrevista que estamos haciendo en este momento. Obviamente la gente la va a ver a cualquier hora, en cualquier momento del día porque está en YouTube, pero bueno, es una buena intro para ver qué está haciendo cada uno, obviamente con estas diferencias horarias, pero que no son límites en el mundo de Internet. No, Bien, eso es lo bueno, Ricardo, que ahora sí. gracias a Internet podemos estar tú en Argentina, yo en España y hablando tan perfectamente como si estuviéramos al lado uno del otro. Exacto, maravilloso, Ricardo. Realmente esto es maravilloso y es una de las cosas que siempre trato de comentarle a la gente, que a Internet lo hacemos entre todos y justamente este tipo de acciones hace que por ahí nos conozca más gente y conozca más gente lo que hacemos, solamente con una videollamada, como estamos haciendo en este momento, que es gratis y no necesariamente necesitas dinero para por ahí comentar cosas que haces o llevar un mensaje concreto a Internet. Eh, Exacto, exacto. Ricardo, bueno, copywriting, a ver, ¿qué tema particular y qué tema que tenía yo pendiente particularmente para hablarlo? Porque por ahí no es mi temática para nada, ni siquiera no es mi fuerte, sino que no es algo que yo toque ni realice, pero sí que es interesante y hace un tiempo esta parte lo veo cada vez más fuerte en temas de posicionamiento, en temas de ventas y demás. Vamos a ver y te quiero preguntar, ¿por qué elegiste el copywriting? Bueno, yo soy copywriter freelance, especializado en el sector de automoción, aunque bueno, realmente me dedico a casi todos los sectores, o sea, no estoy cerrado solo en ese sector. Soy copywriter desde el punto de vista que yo empiezo en Internet a moverme en el año 2009, empiezo a hacer de redactor, o sea, trabajaba por muy poco dinero, yo tenía un trabajo offline, trabajaba para Audi y por eso también estoy especializado en el sector del motor. Me dedicaba a temas de marketing y ventas en un concesionario. Empecé, bueno, pues ahí creé el blog, monté las redes sociales de la concesión y empecé también a escribir en determinados medios que empezaban en blogs que había en la época, en el año 2009, sobre temas relacionados con el motor. A mí de siempre me ha gustado muchísimo escribir y leer. O sea, yo me considero antes que escritor, me considero lector. Entonces, generalmente suele venir una cosa derivada de la otra. Ujú. Desde siempre me ha gustado mucho, he escrito mucha ficción, aunque no he publicado nada, porque pues, en estos temas soy más pudoroso. Entonces, empecé escribiendo ficción desde que tengo uso de razón, relatos, novelas y todo eso. Pero bueno, lo que es ya a nivel ya de publicar, empecé a publicar pues, temas relacionados sobre todo con el sector del motor y con el tema de marketing y ventas. Y a Ajá. partir de ahí empecé poco a poco subiendo escalones, es decir, empecé cobrando más. Llegó un momento en que, bueno, dejé mi trabajo offline, me empecé a dedicar también relacionado con el sector del motor a hacer auditorías en concesionarios de coches y a la vez cada vez escribía más en Internet. Y como un paso natural de la redacción, comencé a especializarme y a aprender más y a formarme como copywriter. Es decir, que no es lo mismo. No es lo mismo, aunque ahora la gente entiende que cualquier persona que escribe en Internet es un copywriter,
en el fondo realmente somos dos profesiones distintas. Un redactor puede ser un redactor que escribe en un blog, y un copywriter es una persona, un redactor que se especializa en escribir textos persuasivos, sobre todo para vender. Exacto. Para vender servicios, productos. Podemos hacer una web, los textos de una web completa para que sean más atractivos. Puede ser para atraer leads, puede ser para vender productos, puede ser para conseguir suscriptores para cualquier cosa que quieras hacer luego con ellos. Es decir, todo lo que se trate de persuadir a otro, para eso estamos los copywriters. Muy bien. Y ahí has mencionado algo que lo decís muy al pasar y por ahí suele suceder en realidad gente que ya tiene experiencia y que por ahí hemos pasado por ese camino de cuando cobrábamos poco, cuando recién arrancábamos, cuando tuvimos ese proceso de cambio de tener un trabajo común y corriente o un trabajo que tenés que salir a trabajar Claro. con horario fijo y demás, hacer ese traslado o pasarte ya por una cuestión lógica de recorrer el camino a trabajar, puede ser freelance desde tu casa, de otra manera, cambiar de trabajo, porque por ahí tenés tu propio negocio. Nosotros por ahí solemos mencionarlo como al pasar, y la gente lo tiene, mucha gente lo tiene como un sueño eso, de trabajar de su propia pasión. Así que me quiero detener en esa parte, porque por ahí obviamente no es tan fácil. Lo que pasa es que uno cuando pasa el tiempo lo tiene que mencionar como ítem para hablar de todo el trayecto de uno. Pero ¿cómo fue ese? ¿Te dio un poco de miedo? ¿Vos estabas seguro de dejar el trabajo? ¿Cómo fue esa transición? Para mí fue un salto al vacío. O sea, realmente fue un salto al vacío, pero era un salto que tenía que darlo. O sea, o sea, cuando yo al final me establezco ya al 100% como freelance, aunque yo era autónomo, que se llama en España, ¿no? Ya voy a decir, porque las auditorías ya era freelance también, yo solo cuando me daban, o sea, yo trabajaba para una serie de financieras, de determinadas marcas de coches, en las que ellos me iban diciendo que pues, necesitamos que hagas una auditoría en tal sitio. Yo iba trabajando según me iban dando, pero bueno, me daban trabajo más que suficiente para vivir perfectamente. Yo a la vez, en mi tiempo libre, seguía escribiendo y seguía facturando. Como yo ya era autónomo, podía facturar a clientes, pero evidentemente no podía coger todo el trabajo que me ofrecían. En un momento dado me salen varios clientes grandes que me ofrecen casi trabajar para ellos exclusivamente. Pero ¿qué ocurre? Que yo al final, bueno, ya sé cómo es el sector de los autónomos y los freelance, sabes que estos clientes no van a ser para toda la vida. De hecho, luego al final, bueno, pues yo dejé mi trabajo, o sea, dejé de hacer auditorías, salté al vacío, con ese miedo sabiendo que lo que me ofrecían no me iba a durar siempre, y a partir de ahí, bueno, pues empecé, sí que es cierto que los primeros meses con todo ese trabajo que me habían ofrecido me iba muy bien, pero luego empezaron a darme menos trabajo. Y ahí es cuando tuve que empezar a buscarme la vida, o sea, a moverme para conseguir más clientes. Y ahí es en ese momento que yo creo que le pasa a todo el que tiene interés en trabajar por libre, en el que te das cuenta y dices, joder, he metido la pata, no tenía que haber dejado el otro trabajo. Pero sí que es cierto que al final es la única forma en la que te puedes empezar a plantear seriamente el trabajar como freelance de lo que de verdad te gusta. Si no dejas ese trabajo que no te gusta tanto, va a ser imposible que puedas dedicarte al 100% a ello. Sí, seguro. Y es que en un momento está siempre el miedo de no tener el control, como por ahí puede ser un relativo control que podemos tener cuando tenemos trabajo, que en realidad tampoco es un control, pero lo tenemos tan inconscientemente, tan adquirido por ahí por generaciones, por nuestros padres, por la manera de ser de por ahí del país donde estás, por tus amigos, tus familiares. Obviamente son pocos los que te recomiendan, sí, larga todo, o larga tu trabajo y hacer realmente lo que te gusta, si te está dando resultados. Son muy pocos los que Está te muy dicen. mal visto. Y claro, Ya está te muy puedo mal decir visto. que en mi familia y todo eso me dijeron que sí estaba loco. Pero bueno, es decir, al final también me apoyaron, es decir, porque ellos sabían que a mí lo que de verdad me gustaba era escribir. No me gustaba estar en una oficina 8 horas al día, ni me gustaba estar como estaba últimamente, viajando, pues haciéndome 30.000, 40.000 kilómetros al año, como me estaba haciendo en los últimos tiempos en las auditorías. Y a mí lo que de verdad me gusta es estar horas y horas escribiendo y leyendo. Y me gusta todo lo que más, o sea, aprendiendo más cosas. Pero bueno, me gusta más lo que estoy haciendo ahora. Por primera vez en mucho tiempo soy realmente feliz. Eso también es importante. Eso quita todo lo que es ese salto al vacío, sensación de vértigo que te entra, es superada con la sensación de poder levantarte todos los días a la hora que te dé la gana
que suele ser más pronto que cuando trabajaba para otros, Totalmente. y trabajar todo el tiempo que quieras, que también suele ser mucho más tiempo de lo que hacía cuando trabajaba para otros. Sí, estoy totalmente de acuerdo y son cosas que por ahí hablo mucho con mi mujer, porque ella es la que me ve en el día a día, ve las ganas de levantarme temprano, las ganas de hacer cosas, que nunca estoy cansado como estaba antes, cuando tenía otro trabajo que no era lo que yo quería hacer. Y obviamente ese tipo de gente, obviamente, terminan aceptando porque te ven a vos en el momento que ya cambiaste, que ya estás trabajando de lo que te gusta. Y lo que decía, la felicidad es muy, pero muy real y son es la energía que te hace que vos sigas buscando clientes y obviamente sabiendo hacer y que sea tu pasión, tu trabajo, es que se sigan generando clientes y te sigan llegando clientes. Bien, superada la etapa de cambio del miedo, de por ahí los golpes de cabeza contra la pared que nos suele pasar, empieza un poco el placer y obviamente este camino, que es el camino emprendedor, el camino de andar un poco solo, y esa generación de nuevos clientes. ¿Pensás que el boca a boca o hacer bien un trabajo en un cliente es recomendativo? Es decir, que vienen muchos clientes por recomendación de otros. A ver, yo a mí me llegan los clientes de dos, se puede decir que de tres formas, pero realmente el grueso me llega de dos formas. O sea, la primera de ellas es haciendo prospección, se puede decir lo que llamamos a puerta fría, que realmente es un trabajo que además en el sector en el que yo me desenvuelvo más es costoso, porque sobre todo es un sector muy anclado en el pasado, es decir, ahí cuesta mucho encontrar clientes. Luego llega el boca a boca, es muy importante, el boca a boca de los clientes que están contentos y que te dan referencias. O sea, que dicen, oye, le pregunto a otro, necesito un copy. Bueno, pues mira, habla con Ricardo, que me lo ha hecho esto muy bien y eso ayuda muchísimo. Y luego yo en mi caso sí que estoy detectando últimamente después, porque yo tardé mucho en hacer mi propia web, que a nivel orgánico, o sea, a nivel de... Me están encontrando gente en Google, es decir, me encuentran porque hago mucha actividad en redes sociales y luego, sobre todo por eso, pues yo lo veo luego en mi Google Analytics y me estoy dando cuenta que sin haber hecho un SEO fuerte, pero sí que me llego a través de búsquedas en Google que buscan copywriter, salgo. Y evidentemente, ¿por qué me llaman a mí? ¿Por qué me contratan a mí en muchas ocasiones? Porque me lo dijo además un día un experto en SEO. Me dijo que no es solo porque aparezcas en Google, sino porque cuando entran en tu web ven que la web es muy persuasiva. Es decir, al final yo tengo que predicar con el ejemplo. Es decir, la web convence a la gente de que eres la persona indicada. Es decir, no puedo vender a otros los servicios de copywriting si no lo aplico en mi propio proyecto personal. Sí, y volviendo, mira, eso que decís al último me hace retornar un poco al principio de por ahí mi trabajo y te quiero preguntar si te pasó. Porque el síndrome del impostor nos llega o nos ha tocado en algún momento cuando nosotros queríamos explicar lo que hacíamos, lo que sabíamos y que podíamos ayudar a negocios, cuando todavía no teníamos esa experiencia. Entonces, ¿a vos te pasó también eso de cómo hago yo para persuadir a un cliente cuando a lo mejor todavía yo mismo no tengo la experiencia? Yo te voy a decir una cosa, yo el síndrome del impostor como tal no lo he tenido nunca. No sé si es que quizás o sea, me considero que quizás a lo mejor como profesional de la redacción y del copywriting estoy bastante formado y bueno, y los resultados siempre me han avalado, entonces, y tengo suficiente personalidad como para no sentirme impostor. Pero incluso así, hay veces que me pasa. Hace poco, con todo el tiempo que llevo trabajando, con un cliente que está muy contento, pero que muy exigente, que me ha hecho cambiar muchas cosas y en un momento dado me llegué a plantear incluso, digo, a lo mejor es que no estoy haciendo bien las cosas. Tuve un momento de duda, es decir, a todos nos pasa. Pero en general no es un agobio, como sí que conozco a mucha gente, te habrá pasado en tu sector, yo lo he visto mucho en muchos copies que empiezan, gente o sea, que considera que su trabajo no vale nada. O sea, entonces tienen verdadero pánico a quedar eso como un impostor. Y yo siempre digo una cosa, es decir, si tú eres un profesional, aunque no tengas mucha experiencia, el que te contrata tus servicios normalmente suele saber menos que tú, porque si no, no te contrataría. Claro. Entonces, eso es al final lo que tiene que quitarte a la gente que está empezando, es lo que tiene que quitarles el miedo a la impostura. Es decir, hay que saber que si tú eres un buen profesional y estás bien formado, nunca vas a tener problemas. Sí. Otra cosa es que no lo seas. Entonces, ahí, a lo mejor no es que seas un impostor, a lo mejor es que el que no lo sabe, el que no está bien formado, no es un buen profesional, a lo mejor lo que se siente es precisamente que tiene carencias. Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en dos cosas por las cuales uno puede sentir el síndrome del impostor.
En realidad, cuando no sabes si lo que haces es realmente tu pasión y tu máximo potencial, porque como decía, hay gente que arranca, yo soy esto, y resulta que vas a su web, a su fanpage, y en realidad la dejó de actualizar hace un año y ya cambiaron a hacer otra cosa, ahora son expertos en SEO de YouTube y también así un tiempo. Entonces, no saber tu pasión, obviamente, te va a hacer siempre estar pensando si realmente sos bueno en lo que haces. Y la otra es reflejarse mucho con otra persona. Por ejemplo, algún coach que quiere ser igual a Tony Robbins. No sé, uno puede tener sueños de grandes, obviamente, pero cuando tiene mucha referencia de alguien demasiado grande, ya tiene ese síndrome de decir, bueno, pero yo al final quiero o hablo como esa persona, pero no soy esa persona y estoy lejos de ser esa persona. Son las dos No, maneras mira, que... disculpa que te Sí, interrumpa, sí. ahí lo has dicho claramente. Tú sabes, o sea, es decir, hay que marcarse referentes, pero hay que tener personalidad propia. Es decir, hay que decir, yo quiero ser, pues como muchos copywriters que hay, pero es que yo quiero ser también tener mi propia personalidad y al final es tener mi propia marca, ¿no? O sea, es decir, yo quiero ser conocido en este sector por determinadas cosas, no porque estoy imitando y siguiendo los consejos que dan otros y siguiendo la trayectoria que dan otros. Sí, yo me fijo, me inspiro, pero evidentemente quiero tener mi propia personalidad. Exacto, estoy totalmente de acuerdo y justamente nace la marca personal un poco para hacer para destacarse en ese sentido. Te voy a cambiar un poco de tema y te voy a llevar a ver me interesa saber cómo te contratan, cómo se trabaja, qué es lo que yo necesito decirte como negocio. Si supongamos, puedo ser una empresa, una concesionaria de autos, por ejemplo, para contratarte. Sí, igual. Ya digo que no solo trabajo con concesionarios, o sea, de hecho trabajo en el sector de motor con marcas, por ejemplo, ahora mismo estoy yo llevando el blog de BMW España, estoy trabajando más con marcas que con concesionarios, pero luego sí que me contratan de otras empresas, pues ahora, Bien, por ejemplo, te puedo decir que estoy haciendo la web completa de una empresa de instalaciones de energías renovables, es decir, son distintos los sectores con los que excelente. trabajo. Cualquier cliente mío, cualquier persona que quiere trabajar conmigo, lo primero que hace es contacta, pues como me imagino que te pasa a ti, Ujú. que te traen pues, por email. Pues, mira, Ricardo, he visto tus servicios, me interesaría. Entonces, lo que suelo hacer es me reúno con él a nivel online, con ese posible cliente, y me explica lo que quiere. Una vez que me explica lo que quiere, si veo que lo puedo hacer, porque evidentemente no siempre puedo hacer, los clientes tú sabes que tienen las cosas, son muy generalistas Sí, y sí, sí. quieren que les hagas la web, que les hagas las redes, les lleves las redes sociales y al final yo sé lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, para lo que estoy capacitado y para lo que no estoy capacitado. Una vez que yo vemos que podemos trabajar juntos y nos ponemos de acuerdo en temas de precios y todo eso, lo que hacemos es, básicamente porque además el trabajo del copywriter, aunque suene mucho ahora, esto es un trabajo que se lleva haciendo décadas. Así que, Ujú, en los años, desde que empezó a haber publicidad, empezó a haber copywriters. O sea, es decir, ujú. y de hecho todas las técnicas que usamos son técnicas que yo a veces que me doy cuenta, digo, si usas la técnica AIDA, la fórmula AIDA, Claro. es una técnica del siglo XIX para vender, o sea, no es una cosa que inventada ahora con Internet. Entonces, lo que hacemos es el briefing. O sea, el briefing antiguamente lo que hacía era reunirse. Si tú ves Mad Men, se reunían los copywriters y los creativos, se reunían con los clientes. Ahora lo que hacemos es, o nos volvemos a reunir y les voy haciendo preguntas, o les mando un formulario y ellos Exacto. me lo rellenan. Y en ese briefing, en ese formulario, lo que me tienen es que darle, yo les hago una serie de preguntas sobre su negocio, sus actividades, los productos y servicios que venden. Una vez que yo lo sé, es cuando tengo que empezar a trabajar. Y lo primero que hago, y es la parte más importante de este trabajo, es investigar. Es decir, yo con lo que ellos me han dado, investigo su trabajo, investigo su competencia y vemos cuáles son pues, su propuesta de valor, cuáles son los beneficios de sus productos y servicios. Y sobre eso, ya una vez que está muy claro esa investigación, me pongo a escribir. Ujú. Y a la vez sigo comunicándome con el cliente. O sea, porque hay veces que a lo mejor me surgen dudas sobre la marcha y yo le voy mandando lo que voy escribiendo, se lo voy mandando y ellos lo van validando. Oye, pues esto es correcto, está perfecto, se queda así. Oye, a lo mejor te dicen, mira, no es correcto, esto no es así porque a veces que no has entendido bien en una primera reunión a lo que se dedican. Entonces, bueno, pues hay que retocar esos borradores. Y el proceso sería ese. Luego, al final, lo que hacemos es una revisión completa para ver, sobre todo, si hay que optimizar algo, ¿no? Entonces, ahí ya vamos a ver un poquito con los resultados, vamos a ver si pues, se puede ajustar un titular, se puede ajustar un call to action, cualquier cosa que a lo mejor que pueda ser mejorable,
Claro. se hace. Ese sería, a muy grandes rasgos, el trabajo del día a día de un copywriter. Espectacular, porque obviamente necesitas investigación y necesitas mucho ida y vuelta con el cliente. Por ahí, a diferencia de lo que puede pasar conmigo, que digamos como consultor de marketing online, en realidad suelo poner mucho las pautas, porque el cliente obviamente no sabe para dónde ir. Entonces pongo las pautas, esto se hace por este canal, por este canal, por este canal, se comunica así, así, así. Tengo mucho más el poder en el sentido de crear. Por Claro, tú les ahí, das una hoja de ruta, o sea, tú les das una hoja de ruta sobre lo que claro, tienen que hacer. Yo, en cambio, me tengo que ajustar más a lo que tú, por ejemplo, le has dicho antes. Es decir, yo a mí, por claro. ejemplo, en mi caso, yo he trabajado con clientes que habían estado ya con un consultor de marketing y les haya dicho, uno de tus puntos de mejora es mejorar tu web, o a lo mejor crear un sistema de automatizado para conseguir captar prospectos, ¿no? Leads. Bueno, Ujú. pues entonces contactan conmigo y me dicen, oye Ricardo, mira, me ha dicho mi consultor que tengo que mejorar la captación de clientes de este modo, creando un sistema automatizado con anuncios en Facebook, con una landing page y con una serie de emails automatizados. Y yo ya en función de eso, de lo que tú, por ejemplo, le has dicho, como consultor, yo ya me tengo que adaptar a eso. Es decir, yo ahí ya no puedo... Hombre, hay veces que cuando no saben y no tienen muy claro lo que quieren y no quieren pasar por un profesional como tú, pues al final tengo que actuar un poquito también de darles algún consejo. Pero es Sí, sí, verdad que no es mi trabajo, ¿eh? suele pasar. Te hago una pregunta porque por ahí en mi profesión me ha pasado bastante. Cuando vos solicitás la información del negocio y por ahí preguntás cosas concretamente que no son, por ejemplo, qué es lo que vendés o dónde está tu negocio, sino, por ejemplo, cuál es tu cliente ideal, cuál es Sí, la misión de tu negocio, cuál es la visión a futuro. ¿Te encontrás con algunas dudas de los dueños de negocio o de las empresas? muchísimo. Muchísimo. La gente en general no tiene nada claro el negocio que está haciendo. O sea, no lo saben, no, o sea, se dejan llevar por la rutina del día a día y no se plantean decisiones estratégicas, ni siquiera bueno, para plantear una estrategia primeramente te tienes que conocer a ti mismo, ¿no? Es Claro. decir, si no te conoces a ti mismo o a tu negocio es imposible que puedas mejorar. La gente no tiene nada claro lo que quiere, lo que tiene que hacer, con lo cual es muy difícil. ¿Eh? Cuando les preguntas, ¿qué clientes quieres? ¿O cómo es tu perfil de cliente? Todos. ¿Qué edad tiene? Pues desde 18 a 80 años. Sí, sí. A ver, vamos a ir acotando un poquito porque evidentemente no le podemos vender lo mismo. O sea, si yo vendo, por ejemplo, gafas de sol ultramodernas, pues no me las va a comprar un señor de 80 años. Y eso tienes que empezar a explicarles eso para que empiecen a entender que su perfil de cliente no es el genérico, y además, cuando quieren vender mucho porque tienen a lo mejor una gama de productos enorme, a lo mejor lo que tienen que empezar es a retirar productos. ¿Sabes? Porque, claro, no se puede ser especialista en todo. Ujú. ¿Sabes? Sí, sí, Luego, otra cosa, totalmente. por ejemplo, que me pasa mucho es ¿qué clientes no quieres? O sea, los que no pagan. ¿Ya? Pero es que, o sea, dime para quién no es tu servicio, o sea, dime o tu producto, o sea, es decir, ¿por qué? Porque a lo mejor no tenemos que centrarnos en ese perfil de cliente, es decir, la gente en general lo que quiere es vender mucho, facturar mucho y ganar mucho dinero. Hasta ahí lo hacemos todos, pero que nadie monta un negocio si no quiere hacer eso, o sea, seamos realistas, o sea, Claro, sí, sí. puede ser muy bonito lo de ayudar a que mejore el mundo y todo eso, pero al fin y al cabo lo que queremos es ganar dinero y facturar más. Entonces, partiendo de la base de que todos queremos lo mismo, cada uno lo hacemos de un modo diferente, con unas actividades diferentes y enfocadas a distintos perfiles de cliente. Es lo que nosotros llamamos el buyer persona. Y Exacto. nosotros no podemos escribir un texto que venda si no nos enfocamos en un buyer persona en concreto. Es decir, el cliente cuando me lee tiene que saber que estoy escribiendo para él y que es el servicio que le ofrecemos en esa web o en ese email en concreto o el producto que queremos venderle es el adecuado para él. Y eso lo hacemos Totalmente. conociendo muy bien al cliente. Sí, sí, es fundamental en la profesión de copywriter saber a quién le hablas. Justamente es uno de los ítems que como consultor tenemos, pero el copywriting es el que después le va a hablar a ese cliente porque necesita saber puntualmente qué siente, cuántos años tiene, dónde vive, qué hace en su tiempo libre, qué necesita, cuál es su mayor problema. Bueno, un montón de cosas que necesitas, Esa es la obviamente. clave, sus Esa es la problemas y sus clave, dolores. Es decir, porque totalmente. todo el mundo compra algo para solucionar un problema. Yo el otro día lo decía precisamente, me gusta poner consejos en Instagram y ponía uno de ellos de que todo el mundo compra porque tiene un problema que resolver, aunque no lo creas. O sea, aunque una persona, una chica que tiene en su casa 50 pares de zapatos, si se compra uno más, en el fondo tiene un problema, que quizás
tú pienses que no está el problema, ¿no? Una persona que tiene 50 pares de zapatos, ¿para qué necesita otros? Pues sí, porque esa persona piensa que a lo mejor tiene un vestido que no le va a combinar con los 50 zapatos que tiene, que a lo mejor se le pueden romper los 50 pares de zapatos y no tener con qué salir. Es decir, no podemos entrar a juzgar a la gente, sino que tenemos que ofrecerle los servicios y los productos que necesitan. Y me surgen algunas preguntas y me viene una inmediatamente a la cabeza cuando hablas de ese tema, y es, ¿cuánto tiene de porcentaje el copywriting de analizar un poco los comportamientos o los pensamientos subconscientes de las personas? A ver, es importante, es importante. O sea, es decir, es importante tener algunos conocimientos de psicología. Es decir, pero es decir, tampoco es esa obsesión que ahora con el neurocopywriting, el neuromarketing, o sea, se ha puesto muy de moda, pero bueno, es decir, al fin y al cabo hay que conocer un poquito los mecanismos del consumidor, o sea, los mecanismos psicológicos, y hay que entender un poquito qué son las cosas que hacen que ser más persuasivo. Es decir, hay veces que, por ejemplo, simplemente con cambiar, yo hay veces que le digo a algún cliente, digo, con que cambiaras la estructura de tu página ya ganarías mucho. Si tú no puedes empezar, por ejemplo, una página hablando, yo es que me doy cuenta, todos los días veo, hoy mismo me ha mandado un cliente, mira, me encanta esta página para tomarla como referencia. Y me he puesto a leerla y digo, pues mira, hay que cambiar, esta página está bien, pero es que básicamente empieza hablando de ella misma. O sea, es decir, al final yo entro en una página web para resolver mis problemas, no saber lo guay que es la dueña de esa página, ¿sabes? Entonces, es decir, hay que entender esos mecanismos que te hacen empatizar con la gente, son mecanismos muy básicos de la psicología, del consumo, ¿eh? No hay que ser tampoco, no hay que andar pensando en estudios, como he visto yo aquí, por ejemplo, a Jürgen Klarik, ¿no? Que compró un casco del Departamento de Defensa de Estados Unidos, del Pentágono, para notar las emociones de un comprador en un supermercado y todo eso. Es decir, hombre, eso ayuda mucho, ¿no? Conocerlo bien, pero yo a mí este tipo de estudios me ayudan, pero no me centro al 100% en eso. Es decir, intento más utilizar las técnicas que ya conozco, que sabemos que funcionan, y bueno, pues sabemos más o menos que un comprador pues tiene una serie de cosas psicológicas, unos mecanismos psicológicos que hay que aprovecharlos para vender. Totalmente, sí, sí. Mirá, justo mencionas a Jürgen, es una de las personas que sigo. Me interesa la cuestión del neuromarketing, pero por una cuestión que a mí siempre en realidad me interesó saber cómo funcionaba el cerebro. Entonces, como que ahora lo saco de nuevo porque veo por ahí eso que vos decís, que compré un casco, que tiene un montón de científicos atrás y demás. Y realmente me interesa porque es una manera de no errarle tanto. Pero obviamente ellos están enfocados en empresas que Coca-Cola, es decir, a ver, que ganan millones por ahí. Claro. No, y que a lo mejor un cambio mínimo le supone muchísimo dinero. Totalmente. Nosotros acá estamos un poco bajando un poco más a una realidad más cotidiana, pero obviamente lo que hace Jürgen a mí particularmente me súper interesa. Y la otra pregunta que surge, y otra, porque ahora, viste, neuromarketing, copywriter, y la otra es storytelling. ¿Y qué tenemos? Storytelling. ¿Qué tenemos de eso? ¿Vos cómo estás con ese tema? ¿Es parte de lo tuyo? Mira, ¿No es parte? a ver, el storytelling es fundamental. Es fundamental, pero o sea, es básico porque evidentemente al ser humano le gusta que le cuenten historias. Es decir, siempre lo digo, que tú te vas a una tribu de África en la que no hay lectura, no hay, o sea, una tribu que vive en mitad de la selva o del Amazonas o donde sea, y todos se juntan alrededor de un fuego a que el viejo del pueblo, el más mayor, les cuente historias. Es decir, es así, o sea, vivimos con la base de historias. O sea, entendemos, los procesos mentales se entienden mucho mejor con una historia. Yo siempre digo que el Reader's Digest, desde hace, no sé si son 70, 80 años, todos sus artículos los empezaba con una pequeña historia. Y es la mejor forma de centrar la atención de tu lector. Si tú empiezas a leer la historia, quieres ver cómo termina y quieres ver qué aplicación tiene con lo que te ofrecen, ¿no? Pero de aquí a que el storytelling sea la panacea, así, yo, por ejemplo, yo me encanta, uso mucho las historias en los textos que yo escribo, son parte de las fórmulas que usamos todos los copywriters, pero de ahí a que yo me considerase, como conozco a gente que se está considerando storyteller, me parece que es excesivo. Es decir, un storyteller no es o sea, en mi opinión, creo que no existe. Existe un copywriter que usa las historias. Yo, por ejemplo, soy muy fan, y de hecho escribí un artículo que gustó mucho, sobre la fórmula StoryBrand de hacer storytelling. Es decir, Claro. cómo vamos a usar
las historias para vender. Porque claro, la gente no es aquí, no es que cuente un cuento bonito, sino aquí usamos una historia en la que el cliente es un héroe y tú eres el que le vas a vender algo, eres su guía, eres como una especie de, además en el Story Brand lo dicen claramente, que es como Star Wars, es un chico con un problema, con un malo malísimo, y hay un Yoda que es el que le ayuda a superar ese problema, ¿no? Claro. O sea, es Luke Skywalker, Darth Vader y Yoda. O sea, claro, el problema es que la gente, y muchos de estos storytellers, piensan que cuando tienen que escribir para su cliente, tiene que ser Luke Skywalker, o sea, tú como profesional del servicio eres Luke Skywalker el que vas a resolver los problemas. No, tú eres Yoda. O sea, hay que entender quién es, tú eres el guía de tu cliente, pero el héroe es tu cliente, no tú. O sea, y Entonces, mucha gente no entiende eso. vos lo que decís es que el storytelling es una rama del copywriting en realidad. Es una herramienta. Para mí es una herramienta. O más que una rama, no lo llamaría rama, sino que es una técnica que se emplea habitualmente. No digo que luego la puedas usar para otras muchas cosas, ¿sabes? Pero como forma de vender o de captar la atención, al final el storytelling lo que hace es captar la atención y captar la atención para que tú puedas vender algo. Es decir, es un instrumento necesario para poder usar la persuasión, es decir, lo que hacemos los copywriters. Perfecto. Y entonces, para definirlo, si vos tenés que definir el copywriting con una frase, digamos, ¿cómo la definirías? Yo la defino como escritura de textos persuasivos. O Perfecto. sea, Ahí no estás hablando. orientados a la venta en Ahí general. estamos. Bueno, ahí estamos. Pero se puede, pero hay copywriters que no se dedican a la venta, ¿eh? Por O eso, sea, por eso. o sea, por eso te digo que al final es convencer escribiendo. Mira, Totalmente. con dos palabras lo decimos. Con un objetivo que no necesariamente puede ser vender, puede ser cualquier cosa, porque vos a tu novia a lo mejor la conseguiste escribiendo una carta Exactamente. haciendo copywriting, ¿ok? Exactamente, haces copywriting. O sea, es decir, cuando quieres ligar, haces copywriting. Cuando quieres crear marca, o sea, es decir, personal, o sea, yo, por ejemplo, yo estoy empezando a trabajar con un conocido mío, que es un alto cargo de una empresa, y vamos a trabajar sin intención de vender nada, vamos a trabajar su marca personal. ¿Por qué? O sea, contextos. O sea, ¿por qué? Porque él lo que quiere es prosperar más en su carrera. Entonces, la única forma que tiene para que le llegue un headhunter y le contrate o le ofrezcan un puesto mejor que el que ahora tiene, partiendo de la base que ya es un alto ejecutivo, es dando a entender una serie de valores de marca personal. Y para eso Claro. necesita alguien que lo explique de un modo convincente, mejor que lo hacen su posible competencia, que son los que quieren acceder a un trabajo similar. Excelente. Y obviamente dejando en claro y partiendo de la base que absolutamente todo en esta vida es venta, pero no necesariamente vender un producto, un servicio, sino por ahí venderse uno mismo, vender una ideología, vender, pero todo es venta. Ok. La comunicación política es copywriting. Totalmente. O sea, de hecho, yo creo que en Argentina pasa igual, aquí en España hay muchos copies trabajando, gente de agencias, trabajando en partidos políticos, o sea, llevándoles la comunicación, les hacen campañas publicitarias. Incluso yo conozco el caso de una compañera mía que le ofrecieron, lo que pasa es que se lo ofrecieron para trabajar gratis, ¿no? Dijo que no, se le ofreció un partido político. ¿No quieres colaborar con nosotros como copywriter? Y claro, me enseñó el mensaje de, por supuesto, de modo altruista. Y claro, dijo, no, es que a mí no me interesa, aparte que, bueno, que no coincidía mucho con la ideología de ese partido en concreto, pero ¿no? Es que encima gratis, pues no, es plan de trabajar. Totalmente. Bueno, mira qué ítem que tocaste que me ha pasado en varias ocasiones, el tema de trabajar gratis. ¿Y alguna vez te ha pasado de que te han pedido alguna ayuda y esa ayuda un poco más era prácticamente trabajar para un cliente A gratis? mí trabajar gratis no me lo han pedido nunca, pero sí que bajé los precios y generalmente no suelo hacerlo. O Ujú. sea, salvo que a lo mejor el proyecto me interese mucho y no sea una bajada muy grande. Casi nunca lo hago, pero bueno, es decir, nunca me gusta tampoco trazar barreras, ¿no? Si en un momento dado, pues igual me interesa mucho ese cliente, pues por otros motivos o lo que sea, y podría a lo mejor negociar un poquito el precio. Pero eso de trabajar gratis, como sí que sé de bastante gente que le ha pasado, a mí no me lo han ofrecido nunca, porque es que no lo voy a aceptar. O sea, no sé si se me vea Obviamente. muy de lejos que no voy a aceptar trabajar gratis. Te hago una pregunta. ¿Cómo ves de acá al futuro tu profesión, tu negocio? ¿Qué planes tenés también para algún crecimiento particular? Yo el futuro de esta profesión lo veo bien, o sea, lo veo con proyección. Es decir, yo comparo, por ejemplo, los niveles de trabajo de copy que hay en Estados Unidos, que es donde más o menos, desde donde aquí seguimos todos,
la estela, y estamos a años luz de llegar a los Estados Unidos. En Estados Unidos los copywriters están ganando unas verdaderas fortunas. ¿Qué ocurre? Que aquí que lo que me sucede en España y en Hispanoamérica pasa igual, ¿eh? O sea, porque conozco a gente en Argentina, conozco a gente en Venezuela, en Colombia, que se dedican a lo mismo. Y claro, los presupuestos que hay en España y en Latinoamérica no son los que hay en Estados Unidos para gastarse. O sea, aquí la gente es más agarrada y no entiende los beneficios que pueden conllevar contratar a un copy. Y hay otra cosa que sí que me da un poco de miedo, y es decir, como vemos que hay una beta por explorar, está entrando mucha gente con muy poca cualificación a ofrecer servicios. Y encima ofrecer servicios a muy bajo precio. Aquí, por ejemplo, ha pasado ya con la burbuja del SEO, es decir, todo el mundo se puso a ofrecer SEO y cobraron muy poco. Está empezando a pasar con el diseño web, que también por un exceso de oferta han tenido que bajar mucho los precios. Al final, es decir, a mí me fastidiaría mucho que una profesión tan necesaria, y no solo para nivel de Internet, sino a nivel offline es muy necesaria, ha sido necesaria toda la vida, es una profesión muy antigua y con mucha proyección de futuro, que nos la terminemos cargando pues, por malas prácticas. Sí, y el panorama obviamente no es el mejor en ese sentido. Como decís, tirar los precios abajo está pasando en todas las profesiones y en las nuevas más todavía. Pero bueno, es algo que con marca personal, con textos persuasivos, seguramente lo vas a poder superar. Y en tu propio negocio... Es que además esa es la clave, Mauro, para que no te anden ni siquiera, para que te cojan tu precio, que a lo mejor luego las condiciones hay que negociarlas de otro modo. Pero a mí ya me está empezando a pasar eso, que cuando me contratan no mencionan el tema del precio. O sea, el precio, yo les doy mi precio y les cuadra y se entienden que un buen trabajo hay que pagarlo. Y luego, evidentemente, pues hay que negociar más cosas, que no estamos hablando solo del precio. De hecho, por ejemplo, la semana pasada me ha sucedido con unos clientes con los que no he podido trabajar y tenía muy buena pinta porque les corría mucha prisa, o sea, porque sabían lo que necesitaban en una agencia, que necesitaba un trabajo para allá, o sea, para allá era dedicarme al 100% durante estos 15 días a ello, y yo no podía, porque ya no tenía más hueco. Pues evidentemente aquí no fue una cuestión de precio, fue una cuestión simplemente que no pudimos trabajar, pues porque las fechas no cuadraban. Entonces, pero bueno, es decir, prefiero perder un cliente porque no me cuadran las fechas que perderlo porque soy muy caro o por lo que sea. Porque trabajar barato al final es que estás perdiendo dinero. O sea, bueno, estás perdiendo de trabajar para otro. Qué importante lo que decís, porque me ha pasado algo similar, porque para nosotros que trabajamos por ahí, que no es un trabajo convencional, común y corriente de ir a trabajar 8 horas y te vas a tu casa, es algo que es propio, es un negocio propio por el cual nosotros damos nuestra vida por esto, empieza a suceder que es más importante el tiempo que el dinero. Entonces, es cierto lo que decís. Y a mí me ha pasado también de tener que decir, bueno, mirá, yo por ahí puedo tener un par de huecos para trabajar con vos o para arrancar tu proyecto, pero si vos no me confirmás o si vos estás muy endeble en lo que vas a hacer, yo no puedo tomar trabajos así porque dependo de mi tiempo más que de lo que vos me quieras pagar. En este Claro, y que sentido, luego encima es no lo todo vas a más hacer bien. importante. O sea, Claro. cuando necesitas un tiempo para hacer una cosa, si la haces en menos, yo se lo decía, es que yo te podría mentir, te podría decir que sí, que voy a empezar y no hacerlo. Al final prefiero decir la verdad y decir, pues mira, pues no lo hago y ya está, y no se puede, pues no se puede. O sea, y eso es lo que tú dices. En tu caso, si tú no ves que no le van a dedicar el tiempo, por ejemplo, en tu caso es más importante que le dediquen el tiempo suficiente, porque por ejemplo, imagino que ahora tú harás sesiones de consultoría, si luego, claro, no encuentran el tiempo para dedicarte el tiempo que tú necesitas, pues al final el resultado va a ser malo y no es culpa tuya, ni mucho menos. Sí, 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 totalmente. El tiempo pasa a ser un factor mucho más importante que cualquier otro, porque por ahí nosotros, por ahí no, o sea, evidentemente no nos alcanza y necesitamos optimizar todo y por ahí un cliente o que nos retrase o que no es el proyecto indicado, preferimos perder ese dinero, pero ganar en tiempo para por ahí hacer otra cosa mejor. Entonces, tenés tu página web que está muy bien. ¿Por qué elegiste el color verde? Me resulta muy interesante preguntarte. Bueno, podría darte una explicación también de neuromarketing y colores y todo Bien, eso. eso espero, Básicamente sí. no es por eso, es básicamente una cosa mucho más sencilla. Para hacer mi logo, me gustó mucho lo de la máquina de escribir Lo y veo, venía sí, en el sí. fondo verde y digo, bueno, pues ya hago toda la historia. O sea, de hecho, hasta para hacerme la foto de la portada me puse una camisa con rayas verdes y blancas.
Es decir, al final no tiene nada más explicación que eso, que después de mirar miles y miles y miles de iconos, que es algo que tuviera para darle envergadura a lo que era el logotipo mío, el que encontré era en tonos verdes y pues mira, digo, sigo la línea del logotipo, vamos, de ese icono que luego introduje en mi logotipo para todo lo demás, hacerlo en la misma línea de colores. O sea, no tiene más explicación que no hablar ni de la esperanza, ni de los sentimientos de los Sí, sí, colores, sí. ni cosas así. Mira, estamos llegando al final de la entrevista, pero no quiero irme, o no quiero dejarte ir en realidad, sin hacerte una pregunta de algo que mencionaste antes. Y tiene que ver con que los clientes tienen referencias y te empiezan a decir, a mí me gustaría esto porque esto lo veo bien, me gusta esta página web, me gusta este tipo de cuestiones, quiero hacer esto porque ese negocio también es referencia. Tienen muchas referencias y entre todo es un poco un lío porque en realidad viven teniendo referencias y te pueden llegar a cambiar el trabajo muchas veces. ¿Qué pasa Sí, con eso? Hay que sí, es muy frenarlos un poco, difícil. ¿eh? Mira, para mí esa es una de las grandes dificultades de cualquier trabajo creativo como freelance. Es decir, el cliente tiene una idea en la cabeza, el cliente siempre es el que manda, porque al fin y al cabo es el que paga, y tú como creativo tienes una idea distinta en la que crees que es lo mejor, porque además eres el profesional, pero hay que hacer que coincidan esa idea del cliente, que viene basada muchas veces porque ha visto muchas, porque al fin y al cabo estamos todo el día en internet y vemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Entonces, yo para mi negocio quiero una cosa como esta y te dan 10 o 12 páginas parecidas. Y tú dices, bueno, pues mira, vamos a hacerlo de este modo, pero hay que entender que esto se hace mejor así, así. Ah, no, a mí así no me gusta. Entonces, hay que ponerse de acuerdo y hay veces que es muy difícil. Totalmente. Y justamente cuando por ahí uno en su profesión trabaja un poco bastante por resultados, porque si el cliente no ve los resultados, evidentemente va a empezar a mirar para todos lados a ver a quién otro busca. Sí, pero Pero Mauro, sí, a ti te pasa como a mí. O sea, nos piden resultados, pero nosotros no somos magos, que la gente lo bueno, tiene que entender. O a sea, eso tú le iba. puedes dar una estrategia a un emprendedor o una empresa para que hagan lo que tienen que hacer, pero si luego no la cumplen, tú no puedes estar como un policía detrás de él a ver que cumpla. Y a mí me sucede lo mismo. O sea, yo por ejemplo, cuando me empecé a formar, en Adopta un Copywriter, que yo empecé a trabajar con Javi Pastor, que es un copy aquí muy reconocido en España, yo empecé a trabajar con él y luego empecé a formarme. Entonces, bueno, pues hacía como una especie de concurso que yo creo que lo sigue haciendo con sus alumnos, hace unas prácticas y luego las evalúan y la mejor, pues en aquel caso le daba un premio y además te pagaba por la práctica, el que la ganaba, ¿no? Bueno, pues y esos eran unos emails que luego se usaron para vender un producto de afiliados. Bueno, pues no se vendió nada. Y le dije, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que no estaba tan bien? Y dice, no es que no estuviera, no es que no estuviera mal, estaba de maravilla en los textos. El problema es que el producto no era bueno. O sea, nos habíamos afiliado a ese producto y luego analizándolo nos hemos dado cuenta que no era un producto que se fuera a vender por muy bienes textos que estuvieran hechos. Es decir, si el producto no es bueno, yo puedo sacar todos sus beneficios, ponerlo todo Claro. muy guay, muy bonito para que compres, pero si el producto no es bueno, no lo va a comprar nadie. Por eso te digo que nosotros podemos dar resultados, pero los resultados son eh, hasta cierto punto. O sea, no nos pueden pedir que hagamos magia. No somos unos Exacto. gurús que tenemos la posesión de la verdad absoluta y podemos aquí manejar las palabras, en mi caso, a mi antojo para hacer magia. Yo no hago conjuros, Sí, ¿sabes? sí, totalmente, totalmente. Entonces, el consejo sería, puede ser para alguna persona que esté trabajando freelance, que un poco tenga esa ida y vuelta con el cliente, pero que no tenga miedo de decirle aquellas cosas que por ahí están mal o que no tenga miedo de proponerle algo concreto y que no le diga todo que sí a lo que le dice el cliente, ¿no? Es que si le dices a todo que sí, el mismo cliente se va a dar cuenta que tú no tienes ni idea. Y tampoco puedes estar siempre peleándote con el cliente e imponiendo tu criterio. Por eso te digo que hay que tener ahí es muy difícil. Es que te digo, para mí creo que es lo más difícil de este trabajo, ¿eh? Sí, sí, O sea, mucho totalmente. más difícil que escribir, que no sé cuánto. Para mí realmente es cómo le haces entender a un cliente que lo que tú le estás proponiendo es lo mejor para él, porque realmente él considera, cuando le has explicado todas las cosas, si él sigue estar pensando en que no es así, pues al final, hombre, eso es lo que te digo. Hombre, hay gente que se puede permitir el lujo de decirle, pues mira, es que esto o se hace como lo digo o no trabajo contigo. Yo no me lo puedo permitir. O sea, Claro. no estoy tan arriba en la profesión como para poder decir, tengo una lista de espera de 3 años Sí, y sí, tengo sí. a 18 clientes esperándome. ¿Sabes? Entonces, como no puedo hacerlo, yo tengo que tener a mi cliente totalmente satisfecho. Y entre otras cosas, es que es su página. Es que cuando haces una cosa y te empeñas en hacer una cosa y al cliente no le gusta, la va a terminar cambiando. Eso es Sí. así. Ujú. Y eso lo he visto. O sea, yo le das unos textos
que crees que son los mejores, al cliente no le terminan de convencer y te das cuenta que al final no los usa. ¿Sabes? Es por algo. Sí, sí. Bueno, durante esta entrevista ha ido pasando por acá abajo todos tus accesos, tu Instagram, tu página web, pero me gustaría saber ahí dónde estás vos ahora. Sí. ¿Es tu casa? ¿Vos vivís con Yo tu tengo una oficina en pareja? casa, yo tengo un despacho en casa. Bien. Tengo O otro sea, despacho aparte que no es una oficina, pero no voy nunca. Al final, por pereza, como tengo aquí un despacho cómodo, tengo una alquilada que no voy casi nunca. Voy, vamos, de vez en cuando, pero pues, muy poquito. ¿y ahí estás con tu familia? Exactamente. Muy bien, O muy sea, yo bien, tengo muy aquí bien. a mi familia, pero es que sí, 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 vivo en mi casa familiar. Bueno, excelente. Bueno, muy bien, Ricardo, la verdad, muy interesante este tema del copywriting. Es muy útil, tiene mucho futuro, obviamente, haciéndolo bien y teniendo una buena marca personal, porque como vos dijiste, hay mucha gente que por ahí escribe dos textos y ya se creen copywriters y obviamente como las empresas no saben, contratan muchas empresas no saben, contratan a alguno que le han dicho, el primero que se le cruza, sí, por ahí sin saber los resultados que pueden obtener. Entonces, tener una marca personal, como puede ser tu caso, es muy interesante y obviamente tener un buen, trabajar bien, ser honesto y lo mismo, lo mismo que vemos siempre, no andar con ninguna cosas raras, ser en general una buena persona, exponerse como estás haciendo ahora de manera totalmente natural y hablando de estos temas, que se nota que sos un profesional y sabes mucho, eso ya alcanza para por Muchas ahí gracias. empezar a sobresalir entre esa gente. Por ahí yo le digo un poco las ratas que están por abajo intentando ahí a ver qué pedacito pueden tomar de todo esto. Pero bueno, muy interesante. Obviamente espero que te haya sentido cómodo conmigo, con las preguntas. Estupendamente, o sea, podría estar hablando mucho más tiempo. Sí, porque aparte es un tema que es mucho más amplio de lo que nosotros hemos hablado, nada más que por supuesto que yo traté de hacer una entrevista que sea interesante y hablar de diferentes temas. Bueno, entonces, ¿algún plan para ahora, para futuro inmediato, Ricardo? Bueno, a ver, en principio sigo con, así, yo, mi actividad principal a nivel, sí, aparte de trabajar con clientes, yo lo que tengo es un podcast, en el que hago el podcast, se llama Writing Pod, se puede entrar en mi web en ricardobotin.com Ujú. y ahí pueden escuchar el podcast, todos los episodios, y ahí sigo publicando, intento publicar como mínimo uno al mes, y algunas veces, en algunos meses, si me da tiempo, hago dos, en el que hago como tú, también hago entrevistas y luego también hago a veces en las que salgo, en el que hablo yo solo explicando determinadas cosas sobre redacción o sobre copywriting. Aparte de eso, llevo con mucho tiempo medio preparado una especie de cursito pequeño, muy barato, Ujú. pero más relacionado, más que con el copywriting, está más relacionado con la redacción pura y dura en Internet. Porque aquí me he dado cuenta que el gran problema que tiene la gente, es decir, yo entiendo que no todo el mundo puede contratar a un redactor o a un copy. Entonces, la gente escribe muy mal en Internet. O sea, entonces lo que tienes que hacer es, hay una serie de reglas que pueden ir no escritas para que la gente te lea más en Internet. Entonces, esas cosas que nadie te explica, que yo aprendí, o sea, yo también escribía, o sea, yo considero que escribía bien, había escrito en algún periódico, me habían sacado en algunas cosas offline, pero cuando me contrataron como redactor, ya en serio y cobrando en condiciones, la primera vez que me contrataron me dijeron así, de no, es que tú tienes que mejorar, escribes bien, pero tienes que mejorar, pues hacer los párrafos más cortos, frases Claro. más cortas, poner más viñetas, más titulares, esa forma de estructurar un texto, que es fundamental para que la gente te lea, para que te entiendan y para que Google, incluido, te entienda mejor el contenido que tú escribes. Eso no hay nadie que lo explique. Si quieres aprenderlo, tienes que meter en un curso en el que se aprende muchas más cosas y a lo mejor un emprendedor o una empresa pequeña lo que quieren es, mira, yo quiero escribir de vez en cuando en mi blog y no quiero contratar a nadie. Bueno, pues a ver si consigo terminar el curso, porque es verdad que no tengo mucho tiempo libre para hacerlo, porque en ese curso la idea mía es hacerlo con vídeo y en texto PDF para que puedan acoger esas pequeñas indicaciones básicas para aprender lo básico. Si no aprendes lo básico, no puedes hacerlo lo avanzado. Bueno, muy bien, espectacular. Entonces esperaremos el curso, seguramente en ricardobotin.com, que es tu página web. Ahí Exactamente, ahí estará. vamos a estar pendientes de eso entonces. Bueno, Ricardo, entonces ya te doy la despedida. Muchas gracias por estar
conmigo en esta nueva entrevista. Obviamente te la voy a compartir en YouTube para que, bueno, puedas compartirla con todos tus contactos y esperemos que nos podamos encontrar en un futuro. Pues muchas gracias por tu invitación y deseando que ya sabes que cuando te quieras saber hablar más de copywriting, pues estaré encantado de volver a tu casa virtual en YouTube. Muy bien, amigos, y así pasó la entrevista entonces con Ricardo Botín, copywriter profesional, para que entiendas un poco cómo se maneja este mundo y también cómo se maneja una persona que trabaja de manera freelance. Así que nos vemos en una nueva entrevista. ¡Chau!